Capa de aplicación, capítulo 15, CCNA1. En este capítulo vamos a analizar y comprender lo que es el funcionamiento de los protocolos de la capa de aplicación para brindar soporte a las aplicaciones de los usuarios. Se va a explicar cómo las funciones de la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión funcionan juntas para proporcionar servicios de red a las aplicaciones de los usuarios finales. Se explicará cómo funcionan las aplicaciones de usuario final en una red a punto a punto. También se explicará la forma de cómo funcionan los protocolos web y los protocolos de correo electrónico. A su vez, se explica cómo funcionan el DNS y el DHCP. También tendremos la explicación de la forma de cómo funcionan los protocolos de transferencia de archivos. Solicitud, presentación y sesión. La capa de aplicación, las tres capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión, definen funciones de la capa de aplicación TCP/IP. La capa de aplicación proporciona las interfaces entre las aplicaciones utilizadas para comunicarse y la red subyacente a través de la cual se transmiten los mensajes. Algunos de los protocolos de capa de aplicación más conocidos incluyen HTTP, FTP, TFTP, IMAP y DNS. En este caso, como lo vemos en el ejemplo, la asociación del modelo OSI y el modelo TCP/IP presentan una absorción en las tres capas superiores, que es aplicación, presentación y sesión. En el modelo TCP/IP es application, o sea, la misma de aplicaciones. En la capa de red, en el modelo OSI, también se conoce en el modelo TCP/IP como Internet. Transporte y transporte es la misma, capa 4. Y la capa 1 y 2 del modelo OSI, que son enlace de datos y física, se convierte solamente en acceso a la red. La capa de presentación y sesión tiene tres funciones principales. 1. Dar formato a los datos de dispositivos de origen o presentarlos en una forma compatible para que los reciba el dispositivo destino. Comprimir los datos de forma tal que los pueda descomprimir el mismo dispositivo. Cifra los datos para transmitirlos y descifrarlos al recibirlos. Función de la capa de sesión: crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo prolongado. Entonces, en la capa, como lo vemos en la capa de presentación o aplicación del modelo TCP/IP, tenemos acciones como ver videos, edición de gráfica, entornos de imágenes y otros dentro de ese proceso. Los protocolos de capa de aplicación TCP/IP especifican el formato y la información de control necesarios para muchas funciones de comunicación comunes de Internet. Los protocolos de capa de aplicación son utilizados tanto por los dispositivos de origen como los de destino durante la sesión de comunicación. Para que las comunicaciones se lleven a cabo correctamente, los protocolos de capa de aplicación que se implementaron en los hosts de origen y de destino deben de ser compatibles. Sistemas de nombre de dominios o DNS pueden convertir una dirección URL en una IP o, si es necesario, su inversa. El TCP/UDP cliente 53 es el DNS, o sea, puerto 53. Traduce los nombres de dominio tales como cisco.com a direcciones IP. La configuración del host de HCP debe ser configurado mediante el protocolo UDP en el puerto 68, el servidor en el puerto 67. Los protocolos de configuración dinámica de host de HCP permiten que las direcciones vuelvan a utilizarse cuando ya no sean necesarias, o sea, hace reasignación de IP. Las web HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, Hypertext Transfer Protocol, utiliza el puerto TCP 80 y 8080, un conjunto de reglas de intercambio de texto, imágenes, gráficos, sonidos, videos y otros de multimedia en la World Wide Web. De punto a punto la comunicación. El modelo cliente-servidor, los procesos del cliente y del servidor se consideran parte de la capa de aplicación.
El modelo cliente-servidor, el dispositivo que solicita información se denomina cliente y el dispositivo que responde a la solicitud se denomina servidor. Los protocolos de la capa de aplicación describen el formato de las solicitudes y respuestas entre clientes y servidores. En este caso, la red es punto a punto, una red P2P o point to point. Hay dos o más PCs que están conectadas por medio de una red y pueden compartir recursos como impresora y archivos sin tener un servidor dedicado. Todo termina conectado, puede funcionar como servidor y como cliente. Un equipo puede asumir la función de servidor para una transacción mientras funciona en forma simultánea como cliente para otra transacción. Las funciones de cliente y servidor se establecen por solicitud. En este caso, vemos que por medio de un switch, una máquina se conecta a la otra para usar un servicio específico, en este caso la impresora. Las aplicaciones punto a punto permiten que un dispositivo funcione como cliente y como servidor dentro de una misma comunicación. Algunas aplicaciones punto a punto utilizan un sistema híbrido en el que cada par accede a un servidor de índice para obtener la ubicación de un recurso almacenado en otro par. O sea, acordémonos que el par es la identidad del otro equipo. Entonces, si tenemos un equipo y me identifica un escáner y el otro me identifica la impresora, se pueden compartir los recursos. Con las aplicaciones punto a punto, cada PC de la red que ejecuta la aplicación puede funcionar como cliente o como servidor para las otras PCs en las que ejecutan las aplicaciones. En este caso, una red donde yo tengo una impresora conectada a un equipo y todos nos conectamos, ya sea desde el celular, desde otro host, a ese equipo para imprimir. El que nos permite el uso de la impresora se llama servidor y los demás somos clientes de él. Las redes punto a punto comunes incluyen las siguientes: BitTorrent, conexión directa, y Donkey y Freenet, entre las conocidas a nivel mundial. Los protocolos web y de correo electrónico. Los protocolos de transferencia de hipertexto y lenguaje marcado de hipertexto, cuando se escribe una dirección web con un localizador uniforme de recursos URL, acá URL significa localizador uniforme de recursos, ¿verdad? Uniform Resource Locator. En un navegador web, el navegador establece una conexión con el servidor web. El servidor web se está ejecutando en el servidor que se está utilizando como protocolo HTTP. Para comprender mejor cómo interactúa el navegador web con el servidor web, podemos analizar cómo se abre una página web en un navegador. El explorador interpreta las tres partes URL, HTTP, el protocolo o esquema, www.cisco.com como el nombre del servidor y el index.html, el nombre del archivo solicitado específico. Cuando no se ha solicitado ningún archivo, siempre va a buscar el index.html, que es la página principal o indexado. El protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto. El paso 12 del navegador luego verifica con un servidor de nombres de dominios, un DNS, para convertir la dirección www.cisco.com en una dirección numérica que utiliza para conectarse al servidor. En este caso, el cliente inicia una solicitud HTTP a un servidor enviado a una solicitud GET al servidor y solicita el archivo index.html. El paso 3, en respuesta a la solicitud, el servidor envía el código HTML de esta página web del navegador. El paso 4, el navegador descifra el código HTML y da formato a la página para que se pueda visualizar en la ventana del navegador. El HTTP es un protocolo de solicitud de respuesta que especifica los mensajes utilizando para ser comunicado. Los tres tipos de mensajes comunes son GET, POST y PUT. GET solicita los datos por parte del cliente. Un cliente navegador web envía el mensaje GET al servidor web para solicitar las páginas HTML. POST carga archivos de datos como los datos del formulario al servidor web. PUT carga los recursos o el contenido como por ejemplo una imagen en el servidor web. Nota, el HTTP es un protocolo seguro para comunicaciones seguras enviadas a través de que se deben de utilizar. HTTP. El correo electrónico es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar, guardar y recuperar mensajes electrónicos a través de una red. Los mensajes de correo electrónico se guardan en bases de datos en servidores de correo. Los clientes de correo electrónico
se comunican con servidores de correo para enviar y recibir correos electrónicos. Los protocolos de correo electrónico utilizados para la operación son protocolo simple de transferencia de correo, SMTP, para enviar correo electrónico, protocolo de oficina de correo, POP e IMA, se utiliza para que los clientes reciban correo. El SMTP o POP e IMA, cuando un cliente envía correo electrónico el proceso SMTP, el cliente se conecta a un proceso SMTP del servidor en el puerto bien conocido 25. Después de que se establece la conexión, el cliente intenta enviar el correo electrónico al servidor a través de esta. Una vez que el servidor recibe el mensaje, lo ubica en una cuenta local si el destinatario es local, o lo reenvía al otro servidor de correo para su entrega. En este caso, como lo vimos anteriormente, el servidor de correo electrónico de destino puede no estar en línea o puede estar en línea, ocupado. Si es así, el SMTP pone en cola los mensajes que se enviarán más adelante. Nota, los formatos de los mensajes SMTP requieren un encabezado de mensaje de dirección de correo electrónico destinatario y dirección de correo electrónico remitente y un cuerpo de mensaje. El POP es utilizado por una aplicación para recuperar correo electrónico de un servidor de correo electrónico cuando el correo se descarga. Se descarga el servidor al cliente mediante POP. Los mensajes se eliminan en el servidor. El servidor comienza el servicio POP escuchando de manera pasiva en el puerto TCP-110 las solicitudes de conexión del cliente. Cuando un cliente desea utilizar el servicio, envía una solicitud para establecer una conexión TCP con el servidor. Una vez establecida la conexión, el servidor POP envía el saludo. A continuación, el cliente y el servidor POP intercambian comandos y respuestas con la conexión se cierra y cancela. Entonces tenemos claros que el SMTP es para yo enviar correos y el POP es para yo recibir correos. Lo mismo, POP e IMA funcionan igual. La diferencia es que el POP es offline, el IMA es online. ¿Qué quiere decir eso? El POP queda almacenado en el servidor hasta que usted lo debe descargar. El IMA está siempre en el servidor, pero usted puede consultar las veces que sea necesario en línea. Dado que POP no almacena mensajes, no se recomienda para las pequeñas empresas que necesitan una solución de respaldo centralizado, ¿verdad? Porque necesita un respaldo, un servidor que lo guarde. El IMA es otro protocolo que describe un método para recuperar mensajes de correo electrónico. A diferencia del POP, cuando un usuario se conecta a un servidor IMA, se descargan copias de los mensajes de la aplicación cliente. Los mensajes originales se mantienen en el servidor hasta que se eliminen manualmente. Cuando un usuario decide eliminar un mensaje, el servidor sincroniza esa acción y elimina el mensaje del servidor. A ver si se entiende bien esto. El POP deja el mensaje almacenado mientras usted no lo lea. Cuando ya lo lee, se descarga la aplicación que usted tiene. Después de descargado, ya está eliminado en el servidor. Mientras que el IMA deja una copia dentro del servidor y copia un ejemplar en la aplicación que usted use. Hasta que usted borre el del servidor, se borrará en todos los sistemas. El ejemplo más claro, cuando usted configura IMA en una cuenta Outlook, en una cuenta Gmail, de esa forma. Servicios de direccionamiento IP. El servicio de nombres de dominio. Los nombres de dominio se crearon para convertir las direcciones numéricas en un nombre sencillo y reconocible. Los nombres de dominio completos FQDN como www.cisco.com son mucho más fáciles de recordar para las personas que 198.133.219.25. El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con nombres de recursos que tienen la dirección de red numérica solicitada. Incluye el formato de consulta-respuesta y respuesta. Ahí tenemos el ejemplo, la conversión del dominio. El formato de mensaje DNS almacena diferentes tipos de registros de recursos utilizados para resolver nombres. Esos registros contienen el nombre, la dirección y el tipo de registro. Algunos de estos tipos de registros son los siguientes. A, una dirección IP versión 4 terminal. NS, un servidor de nombres autoritativo. AAAA, una dirección IP versión 6 de terminal. MX, un registro de intercambio de correo. Cuando un cliente realiza una consulta, el proceso DNS del servidor observa primero sus propios registros para resolver el nombre. Si no puede resolverlo con unos registros almacenados, contacta a otros servidores para hacerlo. Una vez que se encuentran una coincidencia y se la devuelve al servidor solicitante original, este almacena temporalmente la dirección numerada por si se vuelve a solicitar el mismo nombre.
Este formato de mensajes que se ve en la figura, que se utiliza para todos los tipos de solicitudes de clientes y respuestas de servidor para los mensajes de error y la transferencia de información del registro de recursos entre servidores, se tienen las siguientes secciones de mensajes. Primero, pregunta, la pregunta para el servidor nombre. La respuesta, el registro de recursos que responde a la pregunta. Autoridad, registro de recursos que apuntan a la autoridad, si es A, si es NS, AAA o si es MX. Y adicional, registros de recursos que poseen información adicional. La jerarquía DNS, tenemos que el protocolo utiliza el sistema jerárquico para crear una base de datos que proporcione la resolución de nombres. Cada servidor DNS mantiene un archivo de base de datos específicos y solo es responsable de administrar las asignaciones de nombre a IP para esa pequeña porción de toda la estructura DNS. Cuando un servidor DNS recibe una solicitud para traducción de nombres que no se encuentra dentro de esa zona DNS, el servidor DNS reenvía la solicitud a otro servidor DNS dentro de la zona adecuada para su traducción. Algunos ejemplos de dominios de nivel superior son los siguientes: .com, que es empresa o industria comercial; ORG, que es de organización sin fines de lucro; WOW, por ejemplo, si es Australia; CR, si es Costa Rica. Acá tenemos los servidores, veamos los dominios. Tenemos un second line of domain, que es un servidor principal, y estos son servidores secundarios. El servidor principal raíz, que está en la parte superior, que son según los dominios fundamentales. Los niveles de dominio son .net, edu, .com, país, ¿verdad?, respectivamente, y otros niveles de dominio que según se consideren. El comando nslookup es una utilidad del sistema operativo de la computadora que permite al usuario consultar manualmente los servidores DNS configurados con el dispositivo para resolver un nombre de host dado. Esta utilidad también puede utilizarse para los problemas de resolución de protocolos y verificar el estado actual de los servidores de nombres. En la figura 1, cuando se ejecuta el comando nslookup, se muestra el servidor DNS predeterminado, configurado para su host. El nombre de un host o de un dominio se puede introducir en el símbolo de sistema de nslookup. En este caso, más bien volviendo a la imagen, ahí tenemos el comando nslookup. Ponemos nslookup, nombre del dominio que queremos investigar, y nos da los datos del servidor que está conectado, la dirección que tiene, el nombre original del dominio y la dirección en IP versión 6 que se tiene asociadas. El protocolo de configuración dinámica de host del servicio IP versión 4 autoriza la asignación de direcciones IP versión 4, máscaras de sus redes, puerta de enlace, gateway, ¿verdad?, y otros parámetros de redes IP versión 4. El DHCP se considera direccionamiento dinámico en comparación con un direccionamiento estático. El direccionamiento estático está introducido manualmente en la información de la dirección IP en el host. Cuando un host se conecta a la red, se realiza el contacto con el servidor de DHCP y se solicita una dirección. El servidor de DHCP elige una dirección de un rango de direcciones configurado llamado grupo y la asigna con sede al host. Muchas redes utilizan tanto el direccionamiento estático como DHCP. DHCP se utiliza para hosts de propósito general, tales como los dispositivos de usuario final. El direccionamiento estático se utiliza para los dispositivos de red, tales como el gateway, switches, servidores y impresoras. El DHCP versión 6, DHCP para IP versión 6 proporciona servicios similares para los clientes IP versión 6, sin embargo, DHCP versión 6 no proporciona una dirección de puerta de enlace predeterminada. Esto solo se puede obtener de forma dinámica a partir del anuncio del router del propio router. Funcionamiento del DHCP. El proceso de DHCP es muy simple. Cuando un dispositivo configurado en DHCP IP versión 4 se inicia o se conecta a la red, el cliente transmite un mensaje de detección de DHCP que se llama DHCP Discover para identificar cualquier servidor DHCP disponible en la red. El servidor DHCP responde con un mensaje de oferta de DHCP de DHCP Offer, que ofrece una concesión al cliente. Si un cliente recibe más de una oferta debido a varios servidores de DHCP en la red, debe elegir una. Por lo tanto, debe elegir entre ellos y enviar un mensaje de solicitud de DHCP, que es DHCP Request, que identifica el servidor explícito y la oferta de concesión que el cliente acepta. A continuación, el cliente devuelve un mensaje de confirmación de DHCP ACK,
que reconoce al cliente que se ha finalizado la concesión. Si la oferta ya no es válida, el servidor selecciona responde con un mensaje de reconocimiento negativo de DHCP NAC, y el proceso debe comenzar con un nuevo mensaje de DHCP Discover. DHCP versión 6 tiene un conjunto de mensajes similares a los de DHCP versión 4. Los mensajes de DHCP versión 6 son Solid, Advertise, Information Request y Replay. Servicios de usos compartidos de archivos. El protocolo FTP se desarrolló para permitir la transferencia de datos entre un cliente y un servidor. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y se utiliza para insertar y extraer datos de un servidor FTP. El paso 1, el cliente establece la primera conexión al servidor para controlar el tráfico en el puerto TCP/21. El tráfico consiste en comandos de cliente y respuestas del servidor. El paso 2, el cliente establece la segunda conexión al servidor para la transferencia de datos real utilizando el puerto TCP/20. Esta conexión se crea cada vez que hay datos para transferir. Y paso 3, la transferencia de datos puede ocurrir en cualquier dirección. El cliente puede descargar y extraer datos del servidor o subir datos sin insertarlos. El bloque de mensaje del servidor SMB, Server Message Block, nosotros normalmente lo vamos a ver asociado el bloque de mensaje del servidor con Samba en Linux. Es el mismo SMB, ¿verdad? Veamos que es un bloque de mensaje server. Es un protocolo cliente-servidor para compartir archivos. Los servidores pueden hacer que sus recursos estén disponibles en la red para que los usen los clientes. Tres funciones de los mensajes SMB es iniciar, autenticar y terminar sesión. Controla el acceso a los archivos y a las impresoras. Autoriza una aplicación para enviar o recibir mensajes para o de otros dispositivos. A diferencia del protocolo para compartir archivos admitidos por FTP, los clientes establecen una conexión a largo plazo con los servidores. Después de establecer la conexión, el usuario y el cliente pueden acceder a los recursos en el servidor como si el recurso fuera local para el host del cliente. Hasta acá tenemos la explicación del capítulo 15, espero que sea de utilidad. Recuerden siempre darle like para mejorar los materiales generados y contribuir. Si hay dudas, consultas, públicalas y con gusto te las voy a ir respondiendo. Hasta pronto.